parte del tema 4, que es el de las modalidades preventivas, que recordaréis que dijimos que para llevar a cabo las actividades técnicas hace falta una capacitación profesional, hay que ser técnico de prevención o médico del trabajo o de empresa, pero además se debe llevar a cabo dentro de alguna de las modalidades recogidas en la normativa española. Entonces, estas modalidades, el pasado viernes vimos algunas de ellas y ahora veremos las dos que nos quedaban. Pero vamos a hacer primero un pequeño repaso de las modalidades. Tenemos la modalidad de que el propio empresario haga de técnico de prevención, que es la asunción por parte del empresario. Esta modalidad es para empresa muy pequeña, empresa de hasta 10 trabajadores o hasta 25 en el caso de que tenga un único centro de trabajo. Por lo tanto, si son menos de 10, podrían ser varios centros. Si son de 10 a 25, debería ser un único centro de trabajo. Además, recordaréis que esta modalidad debe ser actividades que no pertenezcan al anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, es decir, actividades de peligrosidad, como construcción, inmersión, productos químicos, cancerígenos, etcétera, etcétera. Y además la particularidad de que el empresario no podrá asumir la parte de la vigilancia de la salud, porque habría un problema con la confidencialidad de los datos médicos. Luego tenemos la modalidad de designación de trabajadores. Un trabajador de la empresa se le forma y hará de técnico. Esta modalidad requiere de personal que esté formado, capacitado y dotado de los medios necesarios, y además se podrá dedicar en la empresa a otras actividades además de la preventiva. Estas dos modalidades ya dijimos que son voluntarias, porque se puede contratar toda la prevención con un servicio de prevención ajeno. ¿Cuándo no es posible contratar todo con el ajeno? Cuando es gran empresa, de más de 500 trabajadores o más de 250 si son actividades peligrosas, entonces hay que constituir un departamento preventivo interno, el servicio de prevención propio, que deberá asumir como mínimo 2 especialidades de las 4 que hay. Recordaréis seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo. Deberá asumir 2 de estas 4 y podrá contratar el resto con el ajeno, con la particularidad de que al ser una gran empresa que se le obliga a tener estructura interna, las personas que se dediquen, que sean integrantes del servicio de prevención propio, se dedicarán en exclusiva a la prevención en la empresa. Por tanto, es una distinción respecto del trabajador designado. Y ya vimos el servicio de prevención ajeno, que es la posibilidad de contratar con unas entidades especializadas, cuya plantilla son técnicos y médicos y sanitarios. La empresa contrata con este servicio de prevención para que realice las actividades de la ley de prevención. Entonces, estos servicios de prevención ajenos ya vimos que deben cubrir las 4 especialidades preventivas. Las deben cubrir todas. Y ya vimos también pues que deben disponer de medios, que tener una póliza de seguro y someterse a un procedimiento de acreditación como servicio de prevención y al control periódico por parte de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria. También sanitaria porque deberá asumir entre ellas, entre las 4 especialidades, la medicina del trabajo, y para poder llevarla a cabo deberá acreditar como centro sanitario el local en la que se desarrolla. Y como hemos dicho,
el vínculo del servicio de prevención ajeno con la empresa es el contrato, el concierto de actividad preventiva. No es un contrato libre del todo. No hay un modelo tipo, pero hay unos requisitos mínimos que están establecidos en el artículo 20 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Entonces, aquí veis este contenido mínimo: identificación del servicio de prevención de la empresa contratante, especialidades contratadas, actividades que se van a llevar a cabo, obligaciones complementarias que vienen en este artículo 20 por el hecho de firmar el contrato. El servicio de prevención está obligado al seguimiento y valoración de la implantación de las medidas preventivas de integración, también a elaborar una memoria anual y a asesorar a la empresa. Y por parte de la empresa, por el hecho de firmar el contrato, tiene la obligación de comunicar los daños a la salud para que sean conocidos por el servicio de prevención. Si hubiera algo que no contrataran, pero que es legalmente obligado, el servicio de prevención le deberá indicar a la empresa: oye, cuidado que esto a mí no me lo has contratado, pero estás obligada legalmente a hacerlo. Y bueno, y luego tiene unas condiciones económicas, una duración. Normalmente funcionan con el esquema de unas condiciones particulares, que son las que hemos comentado, y unas condiciones generales que muchas veces se cuelgan en las páginas web. Y aquí os he puesto 3 ejemplos de condiciones generales de los servicios de prevención más importantes, más grandes que hay en España. Entonces, si tenéis curiosidad por ver estas condiciones generales de los contratos, podéis acceder mediante estos links. Bueno, aquí simplemente que tengáis claro que habrá que establecer en el contrato la especialidad o especialidades preventivas, pero además las actuaciones concretas que se van a realizar y sujeto a una planificación, a una programación anual que deberá ser aprobada por la empresa. Normalmente los contratos son de 1 año y se establece un calendario de qué se va a hacer en cada momento. Si se concierta la seguridad en el trabajo, es inherente el compromiso del servicio de prevención de identificar, evaluar y proponer todo lo que tenga que ver con las máquinas, equipos, instalaciones. Si se concierta la higiene industrial, es inherente, el servicio de prevención deberá identificar, evaluar todo lo que tenga que ver, como ya vimos, con el ambiente, la posible presencia de productos químicos, temperatura, calidad del aire, etcétera, etcétera. Y aquí se nos dice que algunas mediciones es posible que el coste se incluya o que se repercuta de forma separada. A veces cuando visitamos una empresa no sabemos qué es lo que habrá que hacer. Luego vemos que trabajan con cierto producto y entonces vemos que es necesario hacer una medición que implica pues unas bombas de muestreo, unos dosímetros, mandar las muestras al laboratorio para que las analice. Toda esta evaluación higiénica, si no la teníamos inicialmente contemplada, la podremos realizar con un coste complementario. Lo mismo el respecto de la ergonomía y psicosociología, y el compromiso de revisar la evaluación de riesgos cada vez que haya algún daño a la salud o se introduzcan elementos que impliquen riesgos distintos de los que teníamos hasta ese momento. Bueno, aquí son varias cláusulas copiadas de servicios de prevención y bueno, al final lo que es muy importante aquí es que como el SP ajeno es un externo, exista una comunicación muy fluida con la empresa. En cuanto a si se adquiere nueva maquinaria, porque ¿qué es lo que sucederá si no lo hacemos así? Pues que ocurrirá un accidente en una máquina nueva o que está en un taller separado que no se ha evaluado
Y el técnico de prevención, cuando lo citen a lo mejor por vía penal, lo que dirá es que la empresa no me informó. La empresa, para protegerse, a lo mejor dirá que sí que informó al técnico y tendremos una situación muy desagradable ante un juzgado de instrucción en un procedimiento penal. Por lo tanto, es responsabilidad, por supuesto, el técnico de preguntar, averiguar, pero sobre todo del empresario, es su responsabilidad de mantener informado de todo lo que sea relevante para que se incluya en la evaluación de riesgos. Lo mismo que si se realizan nuevas tareas, si tenemos una alta de nuevos empleados, para que se les pueda, por ejemplo, dar la formación preventiva, si se modifican los procesos productivos, si introducimos nuevos productos que pueden tener una ficha técnica distinta con riesgos distintos. Y bueno, si por ejemplo resulta que hemos hecho un plan de emergencia y hemos nombrado a unos equipos de primera intervención y luego resulta que esos trabajadores han causado baja en la empresa, pues también se debe comunicar para que actualicemos con otros trabajadores los equipos de emergencia. Igual que cuando ocurra cualquier daño, o incluso también dijimos que en la prevención no solamente nos interesa cuando se ha producido el daño, sino también si ha habido algún incidente, que es que se ha caído una estantería, por suerte no había debajo nadie y nadie se ha matado, pero si se vuelve a caer otra estantería, tenemos una alta probabilidad de que se produzcan daños personales. Por lo tanto, es relevante para la prevención investigar las causas para que no se caiga ninguna estantería más, con independencia de la suerte que tuvimos aquella primera vez. Simplemente que sepáis, esta parte no es tan importante, que en origen, en España, los servicios de prevención se crearon dentro de unas organizaciones que son las mutuas de accidentes de trabajo. Entonces había servicios de prevención privados y servicios de prevención pertenecientes a una mutua. Con la legislación que se ha ido produciendo, las mutuas debieron primero constituirlos en un NIF diferenciado, que esto fue en el año 2006, cuando se denominaban sociedades de prevención, y finalmente debieron desprenderse, vender los servicios de prevención. Por lo tanto, ahora ya no existen los de las mutuas, sino que son todos 100% empresas privadas. Esto genera alguna distorsión, puesto que estamos hablando que, claro, las empresas privadas se rigen por buscar una rentabilidad. Y estamos hablando de proteger unos bienes jurídicos como la vida, la salud, que son bienes públicos, ¿no? Entonces, claro, a veces el problema es que, habiendo mucha competencia, se compite por el precio, lo cual, como ya comentamos, el SPAG no es la modalidad mayoritaria, y sobre todo en empresa pequeña o mediana, donde no se complica el empresario haciendo él de técnico o nombrando a un trabajador suyo, sino que probablemente le es mucho más barato contratarlo con el ajeno. Pero entonces, pues bueno, a veces se produce este problema de que la prevención se vende casi al peso del informe, ¿no? Como si solamente fuera generar documentos, y es una actividad que se comercializa a un precio bajo, pero para producirla se necesita de profesionales muy cualificados, técnicos de prevención, médicos del trabajo, enfermeros de empresa. Por lo tanto, pues bueno, es un bien jurídico público, como es la seguridad en el trabajo, que está bajo gestión de unas entidades privadas.
que firman contratos con las empresas y que además, ya os digo, los contratos suelen ser anuales y las empresas pueden cambiar de uno a otro cuando quieran. Entonces ya hemos visto el servicio de prevención ajeno, la entidad externa, especializada, que la empresa contrata con ella, y la importancia de que exista información recíproca para que el servicio de prevención conozca lo que de verdad pasa en la empresa. Ya lo veremos cuando hablemos del tema penal, la cantidad de casos que ocurre un accidente y el riesgo no estaba contemplado, pero no es tanto porque el técnico omitiera el riesgo, sino es porque el técnico no tenía conocimiento de la tarea en la que se producía ese riesgo. Entonces tenemos otra modalidad, que ya es la última que vamos a ver. Hemos dicho asunción por parte del empresario, designación de trabajadores, recordad la terminología trabajador designado. No nos confundamos con el delegado de prevención, que era el tema sindical, es trabajador designado, servicio de prevención propio y servicio de prevención ajeno. Y ahora tenemos el mancomunado, que es una mezcla entre el propio y el ajeno. Está pensado para unos casos tasados. Cuando existan razones geográficas de localización, porque la modalidad preventiva va por NIF. Cada NIF, o sea, cada empresa debe tener una modalidad preventiva. Pero cuando existan razones de localización, por estar en el mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, o de sector productivo o de pertenencia al mismo grupo empresarial, en estos casos se puede constituir un servicio de prevención que actuará como SP propio no solo para una empresa, sino para varias empresas. Será un servicio de prevención interno, como el propio, pero que no da servicio a un único NIF, a una única empresa, sino que puede dar servicio a varias siempre que exista o esta razón de localización o de sector productivo o de grupo empresarial. Entonces, este servicio de prevención mancomunado, que es como se le denomina, debe cubrir como mínimo 3 especialidades preventivas. Entonces, ya tenemos, como resumen, que los servicios de prevención propio deben cubrir 2 especialidades, los mancomunados 3 y los ajenos 4 especialidades. Es el mínimo que deben cubrir. Bueno, el servicio de prevención mancomunado habrá un acta de constitución donde se explicará qué empresas van a integrarlo y cómo entre todas cubren los gastos, porque claro, allí habrá técnicos, instalaciones, equipos, que será sufragado entre todas las empresas que se beneficien de este servicio. Y los técnicos y sanitarios deben ser plantilla de algunas de las empresas y, a similitud del SP propio, dedicarse exclusivamente a la prevención. Y no pueden llevar a cabo acciones comerciales o de captación, porque entonces estarían funcionando como un ajeno, ahorrándose cubrir las 4 especialidades, sobre todo la más costosa, que es la sanitaria, medicina del trabajo. Pues podría decir, no, yo solo, como soy SP mancomunado, solo cubro 3, pero me voy a dedicar a captar empresas. No, el mancomunado no es para captar, es para poner en común los medios de empresas que estén vinculadas por un mismo lugar geográfico, mismo centro de trabajo, centro comercial, edificio, por un mismo sector productivo o por pertenecer al mismo grupo empresarial. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro. Ya os he dicho que esta parte de las modalidades es muy prosaica, es muy... Más hoy veo que hoy no somos mucha gente hoy.
pero bueno, espero que si no lo puedan ver grabado luego. Quedaos con el resumen. Asunción por parte del empresario, designación de trabajadores, son voluntarias las dos, para empresa pequeña, constitución de SP propio para gran empresa, el contrato con el SP ajeno puede ser exclusivamente con el ajeno, salvo las empresas que tienen obligación de SP propio por ser gran empresa, y el mancomunado cuando existan razones de localización, de sector productivo o de grupo empresarial. Entonces, fijaos que, salvo el concierto íntegro con el ajeno, los demás implican tener modalidad interna dentro de la empresa. Entonces, como los ajenos están controlados, como hemos dicho, por la autoridad laboral y por la autoridad sanitaria, y anualmente presentan unas memorias y mensualmente informan de las altas y las bajas, de si abren o no centros nuevos de trabajo, están controlados ya por la autoridad. Sin embargo, la modalidad interna, para que esté fiscalizada, existe la figura de la auditoría de prevención. Y la auditoría de prevención son unas entidades externas que no van a realizar actividad preventiva. No, estas lo que van a hacer es auditar la actividad preventiva que se realiza con los medios internos, con los medios propios. No será precisa, como hemos dicho, cuando el concierto sea exclusivo con un ajeno. Y si es un concierto parcial, pues entonces lo que se auditará será la parte que no realiza el ajeno, sino que realizan los medios propios. Hay una excepción, que es que pueden quedar exentas de auditoría las empresas pequeñas de hasta 50 trabajadores, si no son del anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que cumplimenten un formulario, que es una declaración responsable, que lo encontramos en el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Bueno, esta es una posibilidad para la pequeña empresa de quedar exenta de la auditoría. Como hemos dicho, la pequeña empresa normalmente no se audita porque no tiene medios propios, pero si los tuviera, hasta 50 trabajadores podría quedar exenta de la auditoría. Entonces, ¿cada cuánto se debe realizar la primera auditoría? Dentro de los 12 meses a que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. Y a partir de aquí se debe repetir cada 4 años si no son actividades peligrosas y cada 2 años si lo son. Entonces aquí la normativa para fomentar que la modalidad preventiva no solo sea informada a los delegados de prevención, sino que sea además consensuada, permite que se amplíe el plazo de realización de la auditoría, en vez de 4 años, 6 años, si no son actividades peligrosas, y en vez de 2 años, 4 años, si son actividades peligrosas. Siempre que se haya acordado con la representación de los trabajadores la modalidad preventiva. Bueno, lo que hará la auditoría es comprobar cómo se ha realizado la evaluación de riesgos, comprobar la planificación, ver la adecuación entre los procedimientos y las actividades de la empresa y los recursos de los cuales dispone el empresario para la actividad preventiva, y valorar la integración de la prevención en la empresa. Esto es lo que llevará a cabo la auditoría. Incluirá una serie de puntos, un análisis de la documentación, si la documentación se corresponde a la realidad de la empresa, una adecuación a la normativa y las conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención. El informe que elaboren no se debe presentar a ningún sitio, pero se debe conservar porque estará a disposición de la autoridad laboral. En cualquier momento
la autoridad laboral o inspección de trabajo podrá solicitar el informe de auditoría. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, porque ahora viene otro punto que también es distinto y algo complejo. Hemos visto las modalidades preventivas y hemos visto el control de auditoría para las modalidades internas. Y ahora vamos a ver una figura totalmente distinta, que es la del recurso preventivo. El recurso preventivo es una medida introducida en el año 2003. Es una medida complementaria, no es sustitutiva. Lo que pretende es garantizar una mayor vigilancia de las actividades preventivas. Entonces, el recurso preventivo, que es un trabajador de la empresa, como luego veremos, él no realiza actividades preventivas, pero sí que verifica que lo que se ha establecido, lo que se ha dicho que se haría desde el punto de vista preventivo, se está realizando de esta manera o no. Si no se hiciera así, lo deberá advertir para que se corrija. Entonces, no realiza actividades preventivas, pero controla y verifica que se estén llevando a cabo correctamente lo que se había establecido a nivel de medidas de prevención y de protección. Entonces, la figura del recurso preventivo, que la tenía regulada en los artículos 32 bis de la ley y 22 bis del reglamento, esta figura es obligatoria en determinados supuestos. Estos supuestos son cuando concurran de forma sucesiva o simultánea varias operaciones que implica una agravación o modificación de los riesgos. No es cualquier concurrencia. Si hay una empresa que está realizando una actividad y otra que ha venido a cambiar los aires acondicionados, resulta que lo que hemos hecho es sectorizar y unos están haciendo un trabajo, los otros el otro, no hay agravación de riesgos, no haría falta recurso preventivo. Ahora, resulta que ha venido una empresa que van a desratizar, eso puede provocar riesgos sobre los trabajadores, o que van a hacer simultáneamente trabajos en altura cerca de puestos de trabajo, entonces sí que se está agravando el riesgo y por lo tanto será obligatorio el recurso preventivo. Y también en obras de construcción, cuando se realicen trabajos con riesgos especiales que vienen en el propio Real Decreto de Construcción, como es tema de sepultamiento, movimiento de tierras, podéis consultarlo ahí. Por lo tanto, cuando se agravan los riesgos por la concurrencia de varias actividades, en obras de construcción cuando se trate de riesgos especiales y cuando se realicen las siguientes actividades o procesos. Y aquí tenemos un listado. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, con riesgo de sepultamiento o hundimiento. El uso de máquinas que no tengan certificación por ser muy antiguas. A partir de cierto año, toda la maquinaria europea va certificada. Pero si es una maquinaria muy antigua, no tendrá esta certificación. Trabajos en espacios confinados o con riesgo de ahogamiento por inmersión. Entonces, para estos trabajos también se requiere el recurso preventivo. Veréis en el caso práctico que tenéis, se os planteará si consideráis que hace falta un recurso preventivo o no. Pues si no es una de estas situaciones que, como veis, son particulares o de riesgos agravados o de riesgos especiales en construcción o de caídas en altura, hundimientos, maquinaria sin certificar, espacios confinados. Si no es uno de estos supuestos, responderemos que no hace falta, que no haría falta el recurso preventivo. Salvo el supuesto C, que fuera requerido por inspección de trabajo debido a las condiciones detectadas. Bueno, es un supuesto residual que se da poco.
Lo cierto es que, bueno, habría que ver si estamos en una circunstancia de la letra A o de la letra B. Si no es así, no haría falta recurso preventivo, salvo el supuesto residual de la letra A. El recurso preventivo, indicaros que fuera del ámbito de la construcción, lo nombra la empresa del centro de trabajo. Cuando son varias empresas, pues entonces la que aporta o genera, modifica o agrava el riesgo. Y bueno, puede recaer en la contratista o en la subcontratista. Si el riesgo es por concurrencia simultánea, pues lo pueden nombrar todas las empresas. Si es sucesiva, la segunda empresa. Bueno, estas normas las podéis encontrar en unos criterios de Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos links tenéis aquí. En cambio, en construcción, quien lo debe nombrar siempre es el contratista. Simplemente esto quizás es un dato demasiado específico y muy concreto, simplemente que el recurso preventivo en construcción no puede recaer en el subcontratista y, en cambio, fuera del ámbito de la construcción sí que tenemos esta posibilidad. Entonces, ¿quién puede ser recurso preventivo? Pues, resumiéndolo, puede ser alguno de los técnicos en prevención de la modalidad preventiva o puede ser algún trabajador de la empresa, con independencia al margen de la modalidad preventiva. Normalmente se da esta última. Sí que a veces se contrata con el servicio de prevención ajeno una presencia de recurso preventivo o los técnicos del SP propio llevan a cabo esta función, pero lo más habitual es que las empresas, si van a mandar a una cuadrilla a una obra, pues uno de los que va a la obra lo forman como recurso preventivo y le encomiendan la función de recurso preventivo. Y pues a la empresa le sale más barato, porque además irá ahí para hacer su trabajo, que si hubiera que mandar expresamente a un técnico de prevención de la modalidad preventiva. Entonces, como veis, pues podrá ser el trabajador designado dentro de la modalidad de trabajadores designados, uno o varios miembros del SP propio o del ajeno. O cualquier trabajador de la empresa que no forma parte de la modalidad preventiva, ni del SP propio, ni trabajador designado, cuando reúna los conocimientos, cualificación y experiencia necesaria para ello y la formación correspondiente, que debe ser como mínimo de nivel básico. Por lo tanto, esta figura del trabajador nombrado recurso preventivo al margen de la modalidad preventiva que tenga la empresa, o sea, lo que estamos haciendo es que uno de los trabajadores, a la vez que hará el trabajo, ejercerá la función de recurso preventivo y lo nombramos a tal efecto, debe tener como mínimo la formación de técnico de nivel básico, que es una formación de 40 o 50 horas. Aquí podéis encontrar una documentación de refuerzo de lo que hemos hablado, tanto la guía técnica de integración de la prevención como estos dos artículos que os he puesto. Estos son míos, son propios, están publicados en el blog que voy haciendo y bueno, está explicado de forma sencilla lo que hemos comentado, porque como veis justo tratan sobre las modalidades preventivas. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo, simplemente que os quedéis con la copla de las modalidades preventivas. Son una cosa que es, asume el empresario, designa trabajadores, se ve obligado a un SP propio, lo contrata todo con el ajeno o la parte que no haga con el propio con el ajeno, o está en uno de los supuestos que le permiten un mancomunado. Estas son las modalidades. Luego, tenemos otra figura que es
Los ajenos están controlados ya por las autoridades. Pero cuando son modalidades internas dentro de la empresa, entonces existe la figura de la auditoría, que es una entidad externa auditora que verá si el trabajo que han hecho los técnicos internos está correcto o no. Si la empresa tiene todo contratado con el ajeno, no hay auditoría. Si la empresa tiene solo una parte contratado con el ajeno y la otra la hace con medios internos, la auditoría será solo de los medios internos. Y hemos visto la posibilidad de empresas de hasta 50 trabajadores, si no son actividades peligrosas, de quedar exentas de la auditoría, rellenando un formulario del anexo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Y por último hemos visto otra figura que no tiene por qué ser modalidad preventiva, que es el recurso preventivo. El recurso preventivo es una figura creada en el año 2003 y la idea es que haya unos ojos pendientes de la prevención en determinados supuestos de especial peligrosidad. Esta peligrosidad puede venir dada porque se agraven los riesgos al concurrir varias actividades. Una actividad está agravando el riesgo ordinario de la otra, o porque sean riesgos especiales de construcción, o por los casos que hemos visto de riesgos graves de trabajos en altura, de manejo de maquinaria no certificada, espacios confinados o requerimiento de inspección de trabajo. Por lo tanto, para el caso práctico, ¿se cumplen alguno de estos requisitos? Sí, necesita recurso preventivo. No se cumplen, que ya veréis la actividad de la empresa. En principio ya lo valoraréis. En principio no parece muy peligrosa, pues si no se cumplen, no requeriría recurso preventivo y si queréis podéis añadir supuesto C, salvo que fuera específicamente requerido por inspección de trabajo. Y que la figura del recurso preventivo la puede llevar a cabo un integrante de la modalidad preventiva que tenga el empresario o coger a un trabajador de la plantilla, darle la formación de nivel básico, que son 40 o 50 horas, y decirle tú, cuando vayas a la obra, además de hacer tu trabajo, harás de recurso preventivo. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda o si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Estaba esa cosa plástica, cinta de embalaje. No sé si queréis añadir algo. Pues bueno, si no hay ningún comentario, nada, desearos buen fin de semana y quedar citados para el viernes que viene, como siempre. Perfecto. Dice Joana, no sabes cómo agradezco por lo menos un feedback porque siempre da gusto ver que hay alguien al otro lado, ¿no? Te agradezco. Y nada, nos vemos este viernes que viene. Y ya está, que tengáis buen fin de semana. A ver qué es lo que escribe. Gracias, profe. Perfecto. Pues hasta la próxima semana. Gracias, Gisela y Mayra. Gracias. La próxima semana seguimos y ya será con el tema 5. Hasta luego.